Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Juan el Mestizo. Hoy les traigo el resumen del Consejo de Ministros y sobre todo la locución presidencial que hizo el señor presidente Petro ayer, donde hubo polémica porque el presidente en vivo llamó mentirosos a la prensa y El Tiempo, que le decían que había desconocido un fallo judicial y que había hecho desobedeciendo un Consejo de Ministros. Pero miren lo que explica el señor presidente al respecto. Dice, yo quiero el diario, a ver si me permite. A todos los ciudadanos. Sí, señor. Dice el diario El Tiempo. Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del Tiempo. O señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000 millones de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto no es Consejo de Ministros, es alocución presidencial. Nosotros no desacatamos la justicia, la respetamos. Quienes chuzaron a los magistrados y mataron a los magistrados son otros, no nosotros. Siga, ministro. Quisiéramos que oyéramos el caso de Palo Cabildo. Como pudieron escuchar ustedes, el presidente muy enojado inclusive le dijo al señor Sarmiento Angulo que pagara la plata de la vía Lobo Guerrero. Ahí está, excelente intervención del señor presidente Petro. Además de eso, el señor presidente también hizo un resumen de cómo el Congreso, en manos del señor Cepeda, no de Iván Cepeda, del otro Cepeda, pues han destruido las finanzas del Estado, junto con el ministro Ocampo, que fue un ministro que Petro le dio pues la confianza e hizo unas canalladas con las finanzas y sobre todo con Ecopetrol. Escuchemos. No es Cepeda el bueno, es Cepeda Efraín. Decidió política. El presidente del Senado, Cepeda Efraín, no es Cepeda el bueno, es Cepeda Efraín, decidió en una de las estrategias de oposición desfinanciar al gobierno y saboteó la ley de financiamiento el año pasado con otros de sus amigos y nos dejó un presupuesto desequilibrado que en lugar de poder financiar nos ha tocado es aplazar. No solamente él es el responsable de estas cifras, la verdad es que también la mitad de la reforma tributaria se cayó, precisamente el impuesto que iba hacia las grandes petroleras y carboneras del país, que solo hay una, por una sentencia judicial, y la verdad es que parte de los ingresos del año pasado se adelantaron para el 2023 para pagarle la deuda que Duque dejó por casi 70 billones de pesos por subsidiar la gasolina a Ecopetrol. Este es uno de los peores errores de este gobierno cometido en el Ministerio de Hacienda del señor Ocampo. Eso no se debió hacer. Porque las cifras del FMI, y cierro ahí rápido para no irme del tema, muestran cómo el gasto crece y no crecen los ingresos, y entonces aumenta el déficit. Bueno, señores, vieron la explicación del señor presidente del déficit fiscal.
Y de todo esto que se ha venido hablando de que el gobierno no maneja bien las finanzas, pues ahí tienen su explicación. Y para terminar esa locución presidencial, el presidente dijo algo muy cierto que quiero que escuchen ustedes. Esto fue lo último que dijo el presidente. Vamos a leer un poquito las leyes antes de escribir, de instrumentos. Terminamos esta que es la locución, señores del tiempo, leer un poquito las leyes antes de escribir. Esta es la locución del presidente de la República y enseguida, una vez terminemos en la cadena, continuamos con la entrada. Por favor, llámenme a todos los ministros y ministras para iniciar el Consejo de Ministros, que también va a ser transmitido por los canales públicos y las emisoras públicas en Colombia. Gracias, buenas noches, buena vida y salud por la gran Colombia, que ahora en estos días volvimos a recordar y recuperar. ¿Podría resolver el déficit fiscal? Bueno, señores, esa fue la estrategia del gobierno para la censura. Simplemente, en vez de pasar un consejo de ministros por los canales privados, hizo una locución presidencial. O sea, que les desvió la intención e hizo una estrategia jurídica bien. Un hombre inteligente como el señor Gustavo Petro. Luego de que pasó la locución presidencial, ahí sí hizo el Consejo de Ministros, que fue pasado por los canales públicos, como RTBC y en ese tipo de canal, Señal Colombia, por ejemplo. Ahí es donde vemos que el señor presidente es un hombre inteligente. Los dejo, se cuidan, un abrazo, chao.